¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición, un nuevo episodio. Gracias por estar aquí. Y les habrá llamado la atención el título que le puse. Voy a ir directamente al tema a fin de no extenderme demasiado en cuestiones teóricas, porque es realmente importante. Y esta historia comienza hace muchísimo tiempo, allá por el año 1848, en donde un científico que se llamaba Louis Pasteur anunció la primera separación de las dos partes de un compuesto químico que hasta ese momento no se conocía. Y los llamó enantiómeros. Ya voy a entrar un poco en eso y ya van a entender por qué puse en el título la palabra espejo. Los compuestos químicos, como hemos visto en otro capítulo, se tratan de átomos que están unidos por orbitales atómicos y lo que ya les expliqué en aquel momento. En algunos compuestos químicos existen átomos de carbono que están unidos a 4 cosas diferentes, o sea, a 4 grupos o átomos que son diferentes. Y eso les da unas características especiales. Bueno, la cuestión que Louis Pasteur, mirando con el microscopio unas ciertas moléculas de un cristal, se dio cuenta de que podía separarlas en dos porciones y que esas 2 porciones eran exactamente iguales. Se trataba de un cristal de una sal que se llama tartrato de amonio, pero no viene al caso. Lo que vio es que esas 2 porciones que él pudo separar con unas pinzas eran como la imagen en el espejo de la otra, y que existía en algunos compuestos, pero en otros no. Y eso le llamó poderosamente la atención. Acá voy a hacer una breve referencia teórica para que entiendan de qué es lo que estoy hablando. Estos compuestos tan especiales pueden tener la propiedad de afectar un tipo de luz desviándola. Es decir, que si uno lo pone en un aparato que se llama polarímetro, puede ver que una parte de ese compuesto desvía la luz hacia un lado y otra parte hacia el otro. Y aquí nos estamos metiendo en física, etcétera, etcétera. Para entenderlo más fácilmente, esos compuestos tienen propiedades químicas idénticas, pero no iguales, aunque su fórmula, su estructura, es exactamente igual. Tiene la misma cantidad de átomos, los mismos átomos. Lo que sucede que porque existe al menos uno de los carbonos que la componen, que está unido a 4 grupos diferentes, le confiere lo que se llama quiralidad. Quiralidad viene de quiromancia, o sea, el tema de las manos. ¿Por qué? Y como esto está siendo escuchado por alguna gente y está siendo visto por otra, no voy a poner ningún gráfico, ni tampoco voy a poner figuras ni nada, sino que lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Ustedes enfrenten su mano izquierda con su mano derecha, una frente a la otra. Y si se fijan bien, van a ver que una de las manos es como la imagen en el espejo de la otra. Es decir, si ustedes agarran, se paran frente a un espejo y ponen una mano de manera plana frente al espejo, van a ver una imagen en el espejo de su propia mano. Pero si enfrentan la otra mano, no en el espejo, sino
por ejemplo, la mano izquierda con la mano derecha, van a ver que también son como si fueran una imagen en el espejo, lo que se denomina una imagen especular. Eso también ocurre, por ejemplo, a ustedes les habrá llamado la atención, o no, porque lo saben, que algunos vehículos oficiales como ambulancias o autos de policía, si uno los ve de frente, tienen escrito ambulancia o policía al revés. Pero si uno los ve por el espejo retrovisor del auto, puede ver bien la palabra. Creo que con esto quedó más o menos entendido. El tema está en que si bien son una imagen en el espejo de la otra, porque estoy hablando de mis manos, yo no las puedo superponer. Es decir, obviamente ustedes me van a decir, sí, ¿cómo? Las puedo superponer si pongo una mano sobre la otra enfrentando las palmas. No, la superposición vendría si yo coloco una mano sobre el dorso de la otra, y ahí van a ver que un pulgar queda hacia la derecha y otro pulgar queda hacia la izquierda. Y esa es toda la magia de lo que se llaman los enantiómeros o los compuestos quirales. Son imágenes en el espejo, uno del otro, pero no son superponibles. Y se suponía que era una propiedad estrictamente física, de manera tal de que no se le dio una importancia en la parte química, incluso especialmente en los compuestos utilizados para alimentación, medicamentos, etcétera, ya que no se había descubierto hasta el momento ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque eran iguales, tenían una característica especial, que uno era la imagen en el espejo del otro y que juntos eran lo mismo que separados, simplemente con esa diferencia espacial. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro está acostumbrado por nuestro tipo de educación a trabajar en el plano. Todo lo vemos en pizarrones, en imágenes en una computadora, en el papel, todo lo estudiamos en 2 dimensiones. Y sin embargo nosotros vivimos en 3 dimensiones. Podríamos decir, bueno, una cuarta que es el tiempo, pero limitémonos a las dimensiones espaciales únicamente. Entonces, toda nuestra educación es bidimensional y toda nuestra vida es tridimensional. Y aquí viene el problema en que el cerebro, si bien es algo maravilloso, tiende siempre a buscar el camino más corto para analizar las cosas. Es un proceso metabólico de mantener el cerebro en un estado de semi-reposo para luego trabajar cuando uno trata de resolver problemas, etcétera, etcétera. Sino siempre busca atajos. ¿A qué viene esta alusión a cómo funciona el cerebro? Que durante muchísimos años, pero muchos y muchos años, lo que descubrió Louis Pasteur en 1848, no se le dio demasiada importancia. Sí, los científicos empezaron a estudiar por qué eran esas propiedades, hasta que descubrieron lo que yo les comentaba del carbono, etcétera, etcétera. La ciencia avanza, y avanza en condiciones que permiten al ser humano, a nosotros, tener una calidad de vida cada vez mejor. Y eso hay evidencia contundente a diario de ello, en especial la medicina. Sin embargo, la ciencia, incluida la medicina, comete errores por acción, por omisión o por simplemente impericia, y a veces esos errores se pagan muy caros. Esos errores que se pagan muy caros
no tienen la misma difusión que los grandes descubrimientos científicos, que los vemos en los medios de difusión. Se ha descubierto tal cosa que podría servir para curar tal enfermedad. Lo hemos hablado en el primer capítulo de esta serie. Pues bien, en el año 1957 aproximadamente, una compañía farmacéutica desarrolló un medicamento que era el medicamento especial, o sea, no tenía contraindicaciones, no causaba ningún tipo de efectos secundarios, no interactuaba con otros medicamentos, o sea, era el medicamento perfecto. Y se empezó a comercializar. Y ocurrió una de las tragedias más importantes de la medicina, de la que se conoce. Uno puede buscar, los invito a que luego busquen en cualquier buscador que se les ocurra y pueden encontrar toda la historia. Sin embargo, se habla muy poco de ello y de las consecuencias que trajo. Imagínense ustedes que luego de 50 años de ocurrida la tragedia, recién el laboratorio y los médicos implicados en ese problema, en esa tragedia, pidieron disculpas públicamente, 50 años después de que ocurrió. Y ya ahora han transcurrido 60 años de que ocurrió la gran tragedia de la talidomida. ¿Qué pasó con la talidomida? Tenía estas características que había encontrado Pasteur en el año 1848 y este medicamento se desarrolló en 1957. Imagínense cuánto tiempo pasó como para darse cuenta de que esa diferencia aparentemente espacial podía tener otro tipo de consecuencias. Y las consecuencias fueron terribles, terribles. ¿Por qué? Porque provocó el nacimiento de miles de niños con malformaciones congénitas y la muerte de otros tantos miles. Fue sintetizada esta droga en el año 1953 y recién en el año 1957 aproximadamente se empezó a comercializar. Fueron muchos los países que la adoptaron: Alemania, Gran Bretaña, Japón, Canadá, Australia y principalmente España, que fue donde produjo los efectos más catastróficos, dado que tardó bastante España en retirarla cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocasionando. Otros países, sin embargo, hubo investigadores, como siempre ocurre en la ciencia, que plantearon una alerta sobre esta medicación, dado que presentaba esa característica de tener una estructura que espacialmente era diferente a otra. Era la estructura R y la estructura S. Se la llamó así, hay otras formas de denominarlas, pero la palabra correcta es que son enantiómeros. Pues bien, cuando se descubrió el problema, ya se había comercializado en 50 países con 80 nombres diferentes y se recetaba por sus supuestas bondades a mujeres embarazadas en el primer trimestre porque servía para que duerman mejor y era una muy buena alternativa a los tranquilizantes, sedantes o barbitúricos, ya que no producía adicción, no producía acostumbramiento, pero, años después empezaron a morir niños después de su nacimiento y empezaron a nacer niños
sin las extremidades superiores o con graves malformaciones. Disculpen. Yo no edito los videos, trato de que esto sea espontáneo. En Estados Unidos no se autorizó la venta de este medicamento, sin embargo hubo un mercado negro al respecto del mismo. Y fue una gran tragedia que la medicina tardó en reconocer, una gran tragedia que la ciencia no publicita, y creo yo, en lo personal, que debería hacer hincapié en eso, que no todo es mágico, que con los medicamentos hay que tener muchísimo cuidado, que no existe el medicamento perfecto, que hay una dosis específica para cada persona que está basada en el peso, en las características de la persona, la enfermedad que tiene, en fin, todo un sinnúmero de cuestiones que los laboratorios, por un lado, los científicos que desarrollan esas formulaciones, por otro, y la misma gente, nosotros que estamos acostumbrados a automedicarnos, o porque nuestra tía o nuestra abuela o nuestra hermana, hermano, esposa, etcétera, nos dijo, mira, a mí yo tomé tal cosa y me hizo bien, y ¿por qué no lo toma así? Ahí surge el problema de la automedicación, de manera tal de que aquí no hay culpables directos. Todos somos parte del problema. Sin embargo, en ese caso, en esa tragedia, se descubrió a tiempo. Hubo científicos que plantearon una alerta y a los cuales no se les prestó atención, no se les hizo caso. Y no voy a hacer nombres, dado que, primero que esto lo estoy haciendo, como dije, de manera espontánea, y tendría que ponerme a leer frente a ustedes y no quedaría bien. Creo que lo más importante, el concepto más importante, es el cuidado que deben tener todos, los científicos, los laboratorios, los médicos y los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, para algo sirvió esa tragedia. Yo creo que ninguna tragedia sirve para nada, pero de todas formas, a partir de ese momento, fue que comenzaron a plantearse en algunos países que los gobiernos progresivamente empiecen a emitir normas y reglamentos que garanticen la seguridad en el uso de los medicamentos. Fíjense cuándo pasó esto. Es decir, no hace mucho. No existían regulaciones, y menos lo que se denomina farmacovigilancia, es decir, hacer un seguimiento de qué sucede con la población a la que se le está dando o prescribiendo un nuevo medicamento. Y en muchos países se recetan los nuevos medicamentos porque el laboratorio dice, bueno, salió una nueva forma medicinal de algo que ya se viene usando, pero que lo hemos perfeccionado. Y así nos encontramos con innumerable cantidad de ejemplos que tampoco vienen al caso. Pero a partir de allí, y esto es lo importante, comenzaron a regularse en la mayoría de los países, pero lamentablemente de diferentes maneras. Hay organismos que son más permeables a otros en diferentes países al uso de diferentes medicamentos. Es decir, hay países que usan formas medicinales y compuestos medicamentosos que en otros países aún no están autorizados porque no se han concluido la innumerable cantidad de etapas que tiene que concluir y que tiene que realizar una compañía para poder asegurar la eficacia del producto que están largando de forma masiva para mitigar, curar determinada enfermedad.
Eso se llaman los ensayos clínicos. Y hace algún tiempo hemos escuchado mucho al respecto, es decir, las etapas preclínicas, clínicas, etcétera, lo que llaman fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, que tampoco es motivo de esta charla que estoy teniendo con ustedes. ¿Y por qué se me ocurrió hacer esta charla? Porque el problema sigue existiendo. O sea, no se acabaron los compuestos químicos que no tienen esta particularidad de tener imágenes especulares en su molécula o de tener enantiómeros, una palabra que quizá resulte desconocida para muchos de ustedes. Y de hecho, muchos de los edulcorantes que se usan a diario tienen enantiómeros. El ibuprofeno tiene enantiómeros. Por dar dos ejemplos, hay muchísimos más. Por ejemplo, el aspartamo, que se utiliza como edulcorante artificial en las bebidas gaseosas. Tiene dos formas. Imagínense, una es la mano izquierda y otra es la mano derecha. Y el compuesto que le agregan a la bebida es la mezcla en partes iguales de ambas formas. Pero resulta que la que produce el gusto dulce es una de ellas, la otra no. En el caso del analgésico antiinflamatorio, el ibuprofeno, pasa lo mismo, tiene la forma R y la forma S. La que produce el efecto terapéutico es una de ellas, la otra no. Por suerte, en ambos casos, nuestro organismo se encarga de separar una de ellas y es la que hace el efecto esperado. Esto es una alerta porque hay muchos otros que todavía faltan muchísimos años de pruebas, ensayos y ver qué sucede para saber si, en efecto, ambos, si bien uno es el que produce el efecto esperado y el otro no, combinados no representan un peligro. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no los separan? Y listo, se acabó el problema. Eso se llama estereoselectividad o estereoseparación. Estéreo por, como vieron los auriculares estéreo, el derecho y el izquierdo. Y la ciencia que estudia esto se llama estereoquímica. Porque es muy cara la separación, poco eficiente, y aquí entran los factores económicos. Debido a la tragedia de la talidomida, se hizo un organismo internacional que se llama el ICH, que es como una especie de conferencia de armonización de los requerimientos técnicos que necesitan los productos farmacéuticos para el ser humano. Hubo un título así de largo, y si bien es un órgano científico, también es un organismo burocrático. Ustedes van a encontrar, si buscan, y me van a decir, probablemente capaz en algún comentario, oiga, la talidomida se sigue usando. Efectivamente, hay países que la siguen usando porque se encontraron otros efectos terapéuticos buenos de la talidomida, pero no el que se utilizó en un principio. Y se tienen las precauciones para poder administrarlo solamente a aquellas personas que padecen cierto tipo de raras enfermedades. Es decir, que no se prohibió de manera total, sino que simplemente lo que se ha hecho es decir, solamente se puede recetar a determinado tipo de personas con receta doble archivada, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que eso en algunos países no se cumple de manera adecuada. Y esa era la charla que quería tener con ustedes hoy. La tragedia, esta vez de la medicina, hubo otras tragedias de la ciencia, y de algo tan simple, tan
quizás desapercibido, que se había descubierto más de 100 años antes, en el año 1848. Y luego, por descuido, por un fatal descuido de la comunidad científica y por la falta de formación en determinados aspectos de la química y la farmacología de aquellos que lo prescribieron y de los gobiernos que autorizaron ese medicamento, se produjo la tragedia. Pero todo lleva a un aprendizaje y ese es el mensaje que hoy quiero dar. La medicina avanza y es fantástico el avance que tiene la medicina, porque gracias a eso podemos vivir más años, tener una mejor calidad de vida y la humanidad puede avanzar en muchas otras cosas. Y así sucede con la ciencia. Pero eso significa también que no está exenta de cometer errores. Y esos errores hay que comentarlos, hay que difundirlos y cada tanto hay que recordarlos. Este año se van a cumplir más de 60 años, un poco más de 60 años, de que ocurrió una gran tragedia gracias a un descubrimiento de un señor que se llamaba Louis Pasteur. Gracias por haber estado acompañándome en este capítulo. Espero les haya interesado. Los invito a suscribirse a este pequeño canal. Hasta la próxima.